abrimos a preguntas y respuestas. Ángeles Cruz, Bianca y usted. Y de este lado ustedes dos. Gracias, buenas noches. No, usted también, ya le debo varias, exacto. Buenas noches, Ángeles Cruz del periódico La Jornada. Quisiera yo pedirle, veo que ha cambiado la modalidad de presentación de los datos y perdimos, entre comillas, el tema de los ambulatorios, los hospitalizados y los intubados, que yo creo, además de que a nosotros nos gustan mucho los números, efectivamente, sí nos ayuda a aterrizar cómo va, ¿no?, el tema de la ocupación hospitalaria, y si junto con eso, pues sí también nos proporcionan los datos de la ocupación hospitalaria. Más o menos se ha sabido, ¿no?, lo que pasa en la zona metropolitana, pero si con mayor puntualidad pudiéramos tener esa información de cómo van ocupándose, sobre todo las camas para pacientes críticos y lo que va quedando o lo que se va agregando con nuevos ventiladores, en fin, esa información sí periódicamente nos la pueden dar. Muchas gracias. Y lo otro sí diario, si pudiera ser, ¿no?, lo de los cómo se distribuyen los pacientes entre ambulatorios y hospitalizados y los críticos. Si esto también puede ser por regiones. Y incluir específicamente, le voy a preguntar ahora sobre la frontera norte. Lo que ha pasado, lo que ocurrió en días pasados, más bien con el gobernador, a mí me parece, o usted dígame, es como una gran preocupación de lo que pueda venir en aquella región para los próximos días, porque a lo mejor si aquí en la Ciudad de México estamos preocupados por la ocupación hospitalaria, la suficiencia de camas, no sabemos realmente bien a bien cómo está la disponibilidad en Tijuana y en toda la franja de la frontera norte, la disponibilidad de estas camas, sobre todo las de terapia intensiva. Yo quisiera que me hiciera un comentario al respecto, en ese sentido, cómo van allá. Y también ha salido de pronto en la tasa de incidencia el estado de Tabasco, que es del otro lado, está como en el segundo lugar ahora por casos de incidencia, sobre todo pensando que ahora lo están presentando por casos activos, lo que habla de que algo está pasando ahí. Si también, por favor, me hace un comentario de esto. Y si también en la información nos incluyen, por favor, la cantidad de municipios donde hay transmisión. En los días que las presentaron iba subiendo ese indicador y ahora ya no lo tenemos. Eso es lo que yo quisiera saber, sobre todo el tema de la frontera norte y la disponibilidad, o cómo va ahí también la reconversión hospitalaria, cuál es la meta. Con mucho gusto. Hizo más de las dos preguntas acordadas, pero creo que todas son útiles y son de interés general. Y qué bueno, Ángeles, que usted es muy perspicaz y nos hace estos señalamientos, que desde luego son completamente bienvenidos. Hoy, precisamente por la mañana, anunciamos formalmente el inicio de la fase 3. La fase 3 implica un cambio de modalidad en el abordaje, que es parte de la estrategia. No es un cambio de estrategia, es una nueva fase de la estrategia, así como en su momento transicionamos de la fase 1 a la fase 2 y cambiaron varios elementos de la estrategia. Uno de ellos es la vigilancia epidemiológica, y retomo, apelando a su memoria, que cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, activamos el modelo de vigilancia centinela, siempre vigente desde el 2006 para la influenza, pero incorporamos la vigilancia centinela de COVID. Y quizá recuerdan que México es uno de 3 países que fue propuesto o seleccionado por la Organización Mundial de la Salud, o a través de la Organización Panamericana de la Salud, para hacer el pilotaje del uso de vigilancia centinela como un modelo de práctica en la epidemia de COVID. Eso no quiso decir que se suspendiera el elemento de vigilancia generalizada, ni tampoco el elemento de vigilancia orientada a la detección de casos sospechosos. Entonces, se sumó el elemento de vigilancia centinela. Hemos dejado también en claro que la vigilancia centinela aplica fundamentalmente para los casos leves, que es donde se hace uso de la eficiencia de este modelo con las 475 unidades, pero los casos hospitalizados, los casos graves y desde luego las lamentables defunciones se registran en las más de 26,000 unidades del Sistema Nacional de Salud. Entonces fue un cambio de práctica donde se puso un elemento adicional. Ahora que entramos a la fase 3, también hacemos un cambio de práctica que se suma a los 2 anteriores. Los 2 anteriores siguen, pero ahora tenemos un elemento de especial interés.
Y también tenemos un ritmo diferente de la información, porque precisamente, como correctamente señala usted, el énfasis ahora está en la ocupación hospitalaria. De las distintos elementos de interés, las características clínicas, la distribución geográfica, la ocurrencia en el tiempo, los grupos de riesgo, etcétera, etcétera, ahora un elemento crucial, porque es el definitorio del riesgo en fase 3, es la probabilidad de que se saturen los hospitales. ¿Por qué no lo trajimos hoy? Por 3 razones. La primera, jurídica. Hoy, en pocos minutos, todavía no me avisan que haya ocurrido, se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo, del presidente del Consejo de Salud General, el doctor Jorge Alcocer, quien además es el secretario de Salud, que incorpora lo que ayer aprobó el Consejo. Y entre estos elementos está la obligatoriedad de la notificación a la red de vigilancia de ocupación hospitalaria por parte de las entidades federativas. Entonces, hoy entra su carácter legal, no podíamos anticiparnos con algo que ya tenemos en la parte técnica, pero que hoy cobra un carácter oficial. El segundo es la organización de los distintos territorios de interés. ¿A qué me refiero con ello? A lo largo de los últimos 10 días, para cubrir de manera más eficiente el apoyo federal a las distintas zonas de alta transmisión, se han designado coordinadores del gobierno federal, coordinadores y coordinadoras, que apoyen a una serie de aspectos que tienen que ver con la operación más allá del Sistema Nacional de Salud. Y estos coordinadoras y coordinadores también están auxiliando poco en acuerpar o acompañar el proceso de reconversión hospitalaria en los aspectos que tienen que ver más allá del sistema de salud. Les pongo un ejemplo muy concreto. El canciller Marcelo Ebrard ha sido designado como coordinador de los coordinadores y él ha jugado un papel crucial, que se lo agradecemos mucho, en la formulación de este acuerdo con el sector privado, que esta misma mañana volvimos a hablar de él, y es el tipo de acciones que van más allá del sector salud en sí mismo. Y la tercera razón es que las distintas regiones tienen una práctica de notificación cuyo enfoque va más allá de una entidad federativa. Entonces, tradicionalmente, los eventos de interés en vigilancia epidemiológica se notifican por cada estado, pero aquí estamos hablando de regiones que son multiestado. El ejemplo más claro, la región metropolitana del Valle de México, y aquí la doctora Sheinbaum ha sido propuesta para que cumpla este papel de coordinación por la buena relación que tiene con el gobernador del Mazo, y ya fue de hecho nuestro primer modelo de coordinación. Pero entonces la información que ella misma presenta todos los días es la información de la zona metropolitana. Entonces, por todas estas razones, no quisimos meter un elemento de confusión ahorita cuando todavía todo esto está en vías de aterrizarse. El sistema de información existe, lo hemos estado trabajando y piloteando desde hace varios días, pero entrará en funciones y cuando tenga información estable lo estaremos presentando. Necesita ser en tiempo real, porque si se retrasa 24 horas, empieza el desfase de información con lo que había de ocupación ayer y lo que hay hoy, y no queremos que esto cause confusión. ¿No era obligatorio que notificara la ocupación hospitalaria? No para este elemento, no era un elemento constitutivo del sistema de vigilancia epidemiológica, lo empezamos a preparar en fase 2 y ahora ya se piloteó, ya lo estaban utilizando, pero no era un elemento obligatorio. Entonces no sabemos cómo está la ocupación hospitalaria. Sí lo sabemos, pero con un mecanismo que no es eficiente. Era eficiente para fase 2, donde no hay una velocidad de ocupación tan grande, pero definitivamente no sería eficiente para fase 3. Entonces necesitamos el correcto para la fase 3, es esta plataforma, y la obligación llevará a que todos los estados notifiquen. Frontera Norte y Tabasco. Frontera Norte y Tabasco, le voy a pedir al doctor Alomía si nos comenta sobre Frontera Norte y Tabasco. Claro. De hecho, comentar que precisamente la transmisión pues es la que se presenta, es decir, los datos que se están en un momento integrando y sobre todo cuando se enfocan a las últimas 2 semanas en donde se están llevando a cabo los casos, precisamente nos empiezan a revelar a lo mejor tendencias o cargas que en su momento estaban un poco más ocultas porque estábamos viendo
a todos los acumulados desde que inició la transmisión. Eso es un poco también de la utilidad de poder enfocar los productos de información a las últimas 2 semanas, que es donde se tienen los casos activos. Y efectivamente, si en un momento vemos que una entidad federativa, como sería la de Tabasco, tiene un color más oscuro, lo que quiere decir que su tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días es más notoria que otras entidades federativas, es porque efectivamente está ocurriendo una transmisión más reciente. Y la utilidad tanto del mapa de entidad federativa, pero más aún el mapa de municipal, que sigue disponible en la página, en el micrositio de coronavirus y se actualiza también todos los días, tiene el objetivo de poder justo identificar en qué áreas del país, municipales en este caso, y lógicamente junto con las entidades federativas, poder en un momento reforzar las acciones que se están llevando a cabo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque entonces si yo estoy evidenciando que en este municipio, en esta entidad, en las últimas 2 semanas tengo mayor transmisión que en comparación a otras áreas, entonces tengo que hacer una revisión puntual de si se están llevando a cabo de una manera adecuada las medidas de sana distancia, o entonces tengo que ajustar y llevar a cabo actividades que ayuden a reforzar estas medidas y que realmente se estén aplicando. Y esto en su momento entonces tendrá el resultado de poder mitigar la transmisión y que los datos o la tasa de incidencia acumulada para cada uno de estos estados, que por eso la podemos ver en barras, pueda estabilizarse o inclusive empezar a disminuir, porque como vamos a estar dando seguimiento a los últimos 14 días y no necesariamente a todos los acumulados, entonces una tasa que si va avanzando este periodo de 14 días en el tiempo y empiezo a tener menos casos o empiezo a controlar la transmisión, entonces la tasa va a ir disminuyendo, a diferencia de la otra tasa que lo único que podía hacer era incrementar en función de los acumulados. Recordando que toda esta información igual continúa disponible en la base de datos abiertos, se puede descargar, ahí tenemos un nominal más completo para poder en su momento conocer todos los acumulados o todos los casos que en su momento hasta este momento han sucedido. En el caso, por ejemplo, específicamente del noroeste del país, estamos hablando de Baja California Norte, Baja California Sur, más allá del corte de los últimos 14 días, ya veíamos desde que dábamos seguimiento de las tasas de casos acumulados, que eran de las primeras entidades federativas que en su momento habían tenido una tasa de incidencia y una carga de enfermedad importante, tanto en la coloración de carga de enfermedad como en la tasa de incidencia, siempre habían resaltado estos estados. Hay que recordar que Baja California, específicamente en este caso el municipio de Tijuana, y esto puede ser representativo de otros municipios en el norte, tienen una alta actividad con sus contrapartes de las localidades en los Estados Unidos. De hecho, es sabido que el municipio de Tijuana y en su caso el condado de donde está la localidad de San Diego en los Estados Unidos tienen una alta interacción. Entonces esto en su momento lógicamente incrementa el riesgo, dado que, como ustedes también saben, en el tiempo la transmisión y la cantidad de casos fue importante. Primero en Estados Unidos, California fue uno de los primeros estados de los Estados Unidos que presentó una alta tasa de transmisión. Esto lógicamente puede haber también causado que, por contraparte, Baja California y específicamente Tijuana también haya tenido una importante actividad. Y es un poco precisamente lo que quiere revelar este mapa, más allá de ver cuáles son los estados que están acumulando la mayor cantidad de casos o que estos casos hayan sucedido ya muy atrás en el tiempo, es focalizar en dónde está sucediendo en los últimos 14 días. Muchas gracias. La disponibilidad de las camas, la recuperación. Todo, nada desaparece. Por eso hemos estado poniendo todas estas plataformas de acceso público que ya menciona el doctor Alomía y que están accesibles. En todo el sitio de coronavirus está integrado todo. Está el tablero de control que nos ha fabricado CONACYT, que se alimenta de los datos oficiales de la Secretaría. Están los mapas de visualización municipal con un mecanismo interactivo donde se despliega exactamente el número de casos de cada municipio. Están las bases de datos íntegras, obviamente sin identificadores personales, de datos abiertos para que puedan ser explotadas y analizadas por cualquiera que tenga el interés y la capacidad de hacerlo. Nada desaparece. Pero sí queremos irles familiarizando con este cambio de enfoque, dado que el tiempo es reducido aquí,
nos interesa que estén con la información que es más relevante para la fase 3.